Radio María presenta Los Santos, Amigos de Dios. Y dentro de la serie El Perú, Tierra Ensantada, hoy presentamos a los Beatos Mártires de Pariacoto y Chimbote. Polonia es un país europeo que ha sufrido mucho. En el siglo XVIII, su territorio fue repartido entre las potencias Austria, Prusia y Rusia. Napoleón creó allí, al vencer a estos tres países, el Gran Ducado de Varsovia, de corta duración. Este nuevo estado nos regaló al gran Frédéric Chopin. El Congreso de Viena disuelve nuevamente al país. Después de la Primera Guerra Mundial, la Sociedad de Naciones vuelve a crear el Estado con territorios que eran parte de Alemania y Rusia. Es la época de Santa Faustina. Como sabemos, el 1 de septiembre de 1939, los nazis alemanes inician la Segunda Guerra Mundial, con la invasión de esta tierra bajo el Blitzkrieg. Ya en la Guerra Fría, en la segunda mitad del siglo XX, Polonia resiste contra el socialismo y la influencia soviética, hacia su nueva independencia en 1989. Con gran actuación de Lech Walesa y el sindicato Solidaridad, pero sobre todo con el apoyo del Papa de ese entonces, San Juan Pablo II, el polaco Karol Wojtyła. Es que el cristianismo siempre tuvo fuerza e impacto en Polonia. Recordemos el santuario de Jasna Góra en Częstochowa, principal lugar de peregrinación de la zona, que posee un famosísimo ícono de la Virgen, cuya realización se atribuye al evangelista Lucas. Entre los santos tenemos a San Estanislao de Cracovia, mártir asesinado en plena iglesia, posteriormente al dominico San Jacinto o el joven jesuita San Estanislao Kostka. Ya en el siglo XX, Santa Faustina Kowalska, receptora de las apariciones del Señor de la Misericordia, en Płock. Al mismo San Juan Pablo II y a los mártires San Józef Kowalski, Santa Edith Stein y San Maximiliano Kolbe, asesinados en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Pero no son los únicos mártires polacos. En el Perú, el 9 de agosto de 1991, en Pariacoto, Ancash, dos sacerdotes franciscanos conventuales, la misma orden a la cual perteneció el mártir San Maximiliano Kolbe, Michał Tomasek y Zbigniew Adam Strakowski, fueron asesinados por miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso. La guerra contra todos los peruanos que desató el grupo terrorista Sendero Luminoso se inició con la simbólica quema de ánforas en la localidad de Chuschi, Ayacucho, el 17 de mayo de 1980. Luego de vivir 12 años en dictadura militar, tocaba elegir a las nuevas autoridades. Sendero Luminoso fue liderado mesiánicamente por el sanguinario Abimael Guzmán, llamado por sus seguidores Presidente Gonzalo o la cuarta espada del marxismo-leninismo-maoísmo. Le declararon la guerra al Estado peruano para instaurar la República Popular de la Nueva Democracia y llevar su revolución comunista a todo el mundo. Zbigniew Strzałkowski nació el 3 de julio de 1958 en Zawada, cerca de Tarnów,
ingresó en el noviciado de los frailes franciscanos conventuales en 1979. Quiero servir al Señor Dios en una orden religiosa como sacerdote en mi propio país o en misiones, donde Dios me llame. Quiero imitar a San Francisco y al beato Maximiliano Kolbe, escribió en su solicitud de admisión. En 1984 profesa los votos solemnes y el 7 de junio de 1986 fue ordenado sacerdote en Breslavia. Trabajó en el seminario de los franciscanos conventuales en Legnica y el 30 de noviembre de 1988 viajó a Perú para trabajar como misionero junto con el padre Jaroslav Wysochański. Michał Tomasek nació el 23 de septiembre de 1960 en Łękawica. Durante su adolescencia sufrió una tragedia familiar, el suicidio de su padre. Estudió con los franciscanos en Letnica y a sus 20 años, en 1980, comienza su noviciado con esa orden religiosa. Un año después, profesa los votos temporales. Fue ordenado sacerdote el 23 de mayo de 1987. Trabajó en la iglesia parroquial de Piensk, centrándose en las clases a niños discapacitados. Partió como misionero hacia el Perú el 25 de julio de 1989. Para 1989, el terrorismo en Perú se había expandido por muchos lugares del país. Esto, sumado al pésimo manejo económico desde el gobierno, propició un estado de crisis. Los terroristas llamaron a esto el equilibrio estratégico. Sendero Luminoso había llegado a igualarse en ataque y fuerza al Estado peruano, según ellos. Mientras tanto, en Pariacoto, ambos sacerdotes, junto con el padre Wysochański, tenían el sueño de fundar un convento. El pueblo era uno de los principales centros de producción de coca. Michał y Zbigniew trabajaban mucho con las familias y con los jóvenes y niños. Sendero Luminoso, por su parte, iba creciendo en violencia y fanatismo. En 1989, en Ayacucho, era asesinado el padre Víctor Acuña Cárdenas, el primer sacerdote ultimado por los terroristas. En 1989, los ataques se intensificaron en Junín, donde eran asesinados los padres Teodoro Santos Mejía, en Huaripampa, y Reinaldo Sáenz, párroco de Iscuchaca. Igual suerte corrieron la hoy beata Sor Agustina Rivas, Aguchita, y luego la australiana Irene McCormack. En ese momento, el obispo de Chimbote, Ancash, era el jesuita Monseñor Luis Bambarén. Recibió amenazas de muerte que se fueron intensificando. Un día recibió una carta que decía: «Si no renuncia, mataremos 2 sacerdotes por semana». Bambarén convocó a los sacerdotes para advertirles la amenaza, dándoles la posibilidad de alejarse de esas zonas, retirarse a Lima o a sus países. Michał y Zbigniew decidieron quedarse en sus parroquias, al igual que otro grupo de sacerdotes. El 25 de julio es atacado en la puerta de su casa de Chimbote el padre español Miguel Company, quien salvó milagrosamente de morir. En Pariacoto ya habían llegado las pintas subversivas en las paredes. El 9 de agosto, por la tarde, después de misa, y luego de que el padre Zbigniew comience con la exposición al Santísimo, unos encapuchados entraron a la parroquia Señor de Mayo, donde ambos trabajaban, y se los llevaron. En el camino les hicieron un juicio sumario. Les dijeron que las enseñanzas de Cristo, la Biblia y el Rosario impedían y adormecían la revolución y engañaban al pueblo.
Los jóvenes del pueblo no querían unirse a la lucha porque estos sacerdotes contradecían. Fueron llevados cerca al cementerio y allí, junto con el propio alcalde de Pariacoto y el de Pueblo Viejo, fueron ejecutados. Algunos días después, el 25 de agosto, el sacerdote italiano Alessandro Dordi también fue asesinado en el camino de Vinzos a Santa. Un mes después, otro mártir en Junín, el padre Jorge Cerrón, quien trabajaba en la pastoral universitaria. Dordi, italiano, era mayor que los polacos. Nació en Gromo, Bérgamo, en Lombardía, el 22 de enero de 1931. Fue ordenado sacerdote a los 23 años. La Segunda Guerra Mundial y el fascismo de Mussolini habían destruido a Italia. El padre Sandro, como le llamaban, llega al Perú en 1980. El mismo año que Sendero Luminoso realizó su primer atentado, fue destacado a la región del Santa, Ancash. Aquí colaboró con campañas de alfabetización, catequesis, construcción de capillas y casas parroquiales. Al enterarse de la incursión de Sendero en la zona y de los mártires de Pariacoto, escribe: «En estos días estamos particularmente angustiados y preocupados. Seguramente han sabido cómo el 9 de agosto Sendero Luminoso ha matado a 2 sacerdotes de la diócesis de Chimbote. Son 2 franciscanos polacos que trabajaban en un valle como el mío. Puedes imaginar la situación de ansiedad en que vivimos. Hay amenazas de próximos asesinatos. Sendero Luminoso, que con el terror quiere llegar al poder, ha puesto su mira en la iglesia. La situación del Perú es angustiosa. Cada día nos preguntamos, ¿a quién le tocará hoy?». Dordi rechazó regresar a Italia. El 25 de agosto del mismo año, junto a 2 seminaristas, se encontraban viajando en una camioneta de Vinzos a Santa para celebrar la misa. Los senderistas bloquearon el camino y la camioneta se tuvo que detener. Fueron obligados a bajar del auto. Dordi fue asesinado allí mismo, recibiendo 3 disparos en el cuerpo, ante el estupor de los seminaristas que lo acompañaban. A través de El Diario, Sendero Luminoso informó que las fuerzas maoístas ejecutaron 3 sacerdotes, debido a que venían participando en la lucha antisubversiva diseñada por el gobierno y las Fuerzas Armadas. En agosto de 1991, el gobierno peruano de Alberto Fujimori les otorgó a ambos la Orden del Gran Oficial del Sol del Perú. Al año siguiente, era apresado el sanguinario líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Las acciones terroristas disminuyeron luego de esto. El proceso de beatificación de Michał Tomasek, Zbigniew Strokowski y Alessandro Dordi Negroni fue aprobado por el Papa Francisco el 3 de febrero de 2015. La celebración de su beatificación fue celebrada en Chimbote por el cardenal Angelo Amato, fallecido este 2025, el 5 de diciembre de 2015. En 2022 se les concedió póstumamente a los polacos la Gran Cruz de la Orden del Mérito.
Nuestros 3 beatos son conmemorados el 9 y 25 de agosto. En el mundo siguen habiendo mártires por el odio a la fe católica. El ejemplo de los apóstoles y de tantos otros santos hace que nuestra iglesia siga viva. Nuestra iglesia peruana sigue creciendo. Todos los santos son ejemplos de vida para nosotros, porque decidieron vivir su vida de la mano con Dios. Aprendamos de ellos. Radio María presentó su espacio, Los Santos, Amigos de Dios.